Perfecto. Bueno, les doy la bienvenida a las personas que están en este momento uniéndose. Tenemos esta última charla o eh, esta última sesión para poder compartir con ustedes tips, preguntas o ciertas cosas importantes que se pueden realizar durante una entrevista o durante un proceso de assessment. Entonces, hoy vamos a revisar ese tipo de cosas. Les pido, bueno, estos aspectos importantes que ya los hemos revisado también en las otras charlas que hemos podido tener en el transcurso de estos días pasados. Atención e interacción en la medida en la que puedan. Pueden poner las preguntas en la medida en la que van teniéndolas durante la charla y al final del espacio o de la intervención vamos a poder responderlas. Esta charla igual va a ser grabada para que puedan verla igual que las anteriores, con una fecha de caducidad, y también les recomendamos que no se queden en la parte teórica, sino que pongan en práctica todo lo que van a poder ver a continuación. Entonces, dicho esto, empezamos. Ok, bueno, efectivamente, esta es el bonus de las charlas anteriores que han tenido. Mi nombre es Ana Paola Hurtado. Yo soy consultor senior de talento humano. Trabajo en O'Connor Consulting ya desde hace algunos meses. He trabajado con ellos también hace algunos años. Estoy encargada de más que nada en el día a día de manejar procesos de selección. Entonces, un poco desde mi experiencia, voy a poder comentarles a ustedes sobre qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, qué tan decisivo es las cosas que hacemos durante nuestro proceso de entrevista o durante nuestros procesos de evaluación en un assessment. Entonces, eso, vamos a empezar con el contenido. Ok, entonces, inicialmente es importante que conozcamos qué es una entrevista laboral. Principalmente, por definición, podemos decir que es una evaluación formal y estructurada. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? Es poder conocer sus habilidades, su experiencia, su personalidad y todas estas cosas si es que van a estar adecuadas para el rol que estamos buscando cubrir. Ahora, ¿qué evalúa este proceso de evaluación? Evalúa la compatibilidad que vamos a tener nosotros como candidatos con la cultura organizacional y también evalúa la adaptabilidad y afinidad con los valores y las necesidades específicas que presenta la empresa. Es importante que ustedes sepan que este proceso o esta etapa dentro del proceso de selección es esencial para que podamos escoger correctamente a la persona idónea para el cargo. Cuando nosotros estamos en un proceso de selección y no hemos tenido una entrevista, nos quedan muchos vacíos, hay muchas cosas que están en el aire, entonces este proceso de entrevista no es solo que nosotros seamos entrevistados o que nosotros preguntemos, sino también es nuestro momento para preguntar y despejar nuestras dudas. Ok, la siguiente, por favor. Ok, ahora, dentro de los tipos de entrevistas que existen, si bien es cierto, existen un sinnúmero de tipos de entrevistas, pero acá vamos a mencionar unos cuantos que son los más usados o los más comunes actualmente. Tenemos la entrevista estructurada, que es una pregunta específica y predefinida, es decir, las típicas preguntas, por así decirlo, que se hacen dentro de una entrevista, ¿no? El objetivo es evaluar habilidades técnicas y competencias específicas. Entonces, si yo estoy aplicando para un trabajo de el aspecto o del sector contable, cuando me hacen una pregunta específica de un balance general, de cómo hago un cierre de caja, este tipo de cosas, son preguntas específicas que saben que hay una respuesta correcta o incorrecta. Y esto permite evaluar habilidades técnicas específicas. Otra de los tipos de entrevista es una entrevista conductual o de incidentes críticos. Esto de aquí es una entrevista donde me preguntan experiencias anteriores. ¿Qué hiciste cuando pasó esto específicamente? ¿Que estuvo en una situación crítica o que estuvo
que te generó un incidente previo y cómo tú respondiste o cuál fue tu comportamiento. Entonces, ¿qué evaluamos con esto? El comportamiento anterior, las habilidades interpersonales que se aplican al contexto de el puesto o de la posición laboral que estoy buscando cubrir. La siguiente opción de entrevista está la entrevista situacional. Esto de aquí es una entrevista que está basada en preguntas de cómo se enfrentaría a situaciones hipotéticas. Entonces, por ejemplo, yo estoy iniciando un proceso de selección para una persona que es una jefatura, pero estoy abierta a ver opciones de analistas, por ejemplo, que tal vez no han tenido tanta experiencia manejando personal, pero que están listos para o que son potenciales para asumir estos roles. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Empiezo a poner situaciones hipotéticas. ¿Qué harías tú en el caso de que uno de tus empleados presente esta situación específica y que tú tienes que resolver rápidamente, que tienes que tomar decisiones, que tienes que asumir el liderazgo? ¿Cómo lo manejarías? Ok, esto efectivamente evalúa las habilidades, resolución de problemas, iniciativa, autonomía, toma de decisión. Entonces, esto pasa cuando nos ponen en una situación hipotética. Y por último, tenemos las entrevistas por competencias, que son las características cuando son preguntas diseñadas para evaluar competencias específicas. Es decir, aquí se evalúan las habilidades blandas o los soft skills y las competencias claves para el puesto. Por ejemplo, te ponen una entrevista por competencia donde te piden que demuestres, no te lo ponen directamente, demuestra tu empatía, pero lo que quieren evaluar es tu empatía. ¿Cómo se puede evaluar esto? Cuando yo te pregunto algo, por ejemplo, relacionado a qué pasa si una persona viene con este caso y tú como líder tienes que asumir tal vez sus funciones porque esta persona está indispuesta, cómo lo manejarías, qué tipo de cosas harías o qué cosas has hecho en el pasado. Aquí un poco se mezclan distintos escenarios, pero se centra en poder evaluar tu habilidad o tu competencia específica para el cargo. Entonces, eso tenemos con los tipos de entrevista. Por favor, el siguiente slide. Ok, ok. Ahora, dentro de los tipos de entrevista, también podemos ver cuáles son las formas en las que se pueden dar las entrevistas. Entonces, la entrevista estructurada, la no estructurada y la semiestructurada. ¿Cómo se va a desarrollar este tipo de entrevistas? La estructurada, por un lado, está cuando se comparan fácilmente varios candidatos a un puesto de trabajo, ayuda a evitar la pérdida de oportunidades, reduce las opiniones sesgadas ante los posibles candidatos y son mucho más rápidas de realizar. ¿Qué se refiere con esto? Al poder yo comparar fácilmente, eso quiere decir que yo hice la misma pregunta a todos los candidatos y la respuesta la puedo encasillar en un mismo cuadro para poder hacer una comparación. Eso me permite tener la entrevista estructurada, porque es lo que me da mucho más segmentado los tipos de respuesta. ¿Qué pasa cuando la entrevista es no estructurada? Eso quiere decir que yo puedo profundizar en una discusión. Por ejemplo, yo inicio una entrevista y eso me lleva a otro tema y eso me lleva a otro tema y eso me lleva a otro tema y eso hace que los temas tal vez no se centren en algo específico, pero me permita conocer cómo piensa la persona, su capacidad de análisis, tal vez cómo son sus valores, porque tal vez me da su opinión con respecto a algo que no tiene mayor relevancia en el aspecto laboral, pero que tiene relevancia con respecto a sus valores, a la forma en la que respondería ante ciertas situaciones. Entonces, estas no estructuradas se adaptan a los cambios de tema, o sea, no nos centramos en algo específico, sino que nos dejamos llevar, un poco fluir, que la conversación siga de largo y aquí también podemos evaluar mucho cómo nosotros tenemos esta espontaneidad, qué tan honestos estamos siendo al responder, que no estamos manejando una postura de decir, bueno, esto es lo que quieren escuchar, porque cuando nosotros somos espontáneos, es mucho más fácil que las cosas fluyan y que la conversación sea muy amena. Entonces, no se maneja como algo preguntas y respuestas, sino como una conversación. Y obviamente se improvisan las preguntas pertinentes durante la entrevista. No tengo ya un guión establecido, sino que tengo todos los tipos de preguntas
se me van saliendo a partir de la conversación que voy llevando. Y la semiestructurada cuenta con una lista de temas y preguntas que pueden variar, o sea que no está tan establecido. El orden de las preguntas también varía de acuerdo al flujo de la conversación y es posible que por algún motivo se aumente alguna pregunta o simplemente lo maneje de la misma forma. Entonces, es un poco combinación de las dos estructuras anteriores. Ok, vamos por favor con la siguiente diapositiva. Ok, ahora vamos a revisar también un poquito sobre las estrategias para desempeñarse en entrevistas. Existen dos aspectos, nosotros eh, los hemos querido un poco determinar en forma y fondo. ¿A qué se refiere? Con forma, la parte externa, la parte que se ve, por así decirlo, y de fondo es lo interno, cómo lo preparo, cómo lo manejo yo y todo ese tipo de cosas. Entonces, primero vamos a revisar los aspectos de forma. Es importante que seamos puntuales. Si es que la entrevista es presencial, es importante que nosotros lleguemos unos 10 minutos, máximo 15 minutos antes. No lleguemos 30 minutos, 20 minutos antes, porque si no vamos a generar esta presión, por así decirlo, de que la persona no esté lista para recibirnos, porque generalmente los horarios están muy establecidos, pero sí podemos llegar unos 10 minutos para que la persona sepa que estamos aquí y que podemos esperar unos minutos. Eso es importante. El contacto visual es importante que cuando tú inicias una conversación o desde que tú ingresas a la empresa puedas tener un contacto visual, tengas un escucha atentamente, que puedas escuchar atentamente las cosas que te dicen, que puedas hablar en un tono correcto, que saludes de y que, perdón, se salió el. Bueno, les decía que es importante que cuando la entrevista sea en línea, nosotros podamos tal vez estar unos 3 minutos, 4 minutos antes de la hora señalada, 10 minutos antes porque vamos a estar un poco, pero sí es importante que estemos unos cuantos minutitos antes para que podamos eh, estar pendientes de de algún, de algún cambio. Por favor, Martín, si me ayudas proyectando, no sé qué ocurrió. Ahí estamos. Perfecto. Listo. Entonces, les decía, eh, un poco más en detalle, ve preparado. Si es que es presencial y te lo solicitan, no te olvides de llevar tu hoja de vida actualizada, impresa, trata de que no esté arrugada, que no la lleves doblada, ponla en un sobrecito o en algo donde no se te arrugue. Es importante que ensayes tus respuestas, no que te las memorices, porque a veces si te olvidas de algo, te vas a poner nervioso y no vas a poder seguir. Investiga sobre la empresa, llegar unos 10 minutos, no una hora antes. Piensa que todo este proceso de entrevista es una conversación, que te van a conocer, demuestra la confianza que tienes en ti. Recuerda que el entrevistado no es tu enemigo, a veces nosotros confundimos un poco los nervios que tenemos con una actitud tal vez un poco tensa o a la defensiva, entonces relajémonos, tratemos de sentirnos cómodos, hagamos algo que haga que tranquilice nuestros nervios y eh, tenga una postura recta, respira, no tengas mucha ansiedad, tómate tu tiempo para responder, no es necesario que respondas las cosas súper rápidas,
escucha bien la pregunta, detente, piensa en tu respuesta y respóndela y acepta que podemos cometer algún error. O sea, realmente al estar en una entrevista no tenemos que hacerlo todo perfecto porque es parte del proceso que en algunas cosas fallemos. La siguiente, por favor. Ok, dentro del fondo, como les decía, la parte interna, investigación previa sobre la empresa y el puesto. Esto es muy importante. Es importante que yo sepa cuáles son, de qué se trata la empresa, si es que conozco el nombre de la empresa, buscar ciertas cosas, al ver la dimensión, tal vez saber dónde está ubicada, saber si es que hay algunos detalles del puesto que me pueden servir. Tenemos LinkedIn, tenemos Internet, podemos utilizar esto para buscarlo, preparar ejemplos específicos que demuestren sus habilidades. Esto los pueden revisar dentro del anuncio. En el anuncio a veces piden persona con escucha activa, con trabajo en equipo, con liderazgo. Ok, busco mis habilidades que se ajusten al anuncio y demuestro y me pongo a pensar ejemplos específicos en los que demostré mi liderazgo, demostré mi trabajo en equipo, ese tipo de cosas. Practica las respuestas o preguntas más comunes. Por ejemplo, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Es algo que siempre nos van a preguntar. ¿Qué cosas crees que puedes mejorar? Es importante que podamos reconocer cuáles son las cosas que necesitamos revisar, porque siempre nos van a preguntar esto. Y es mejor ir preparado o ir pensando en este tipo de cosas antes a ponernos a pensar en ese momento que tal vez no quisimos decir eso o tal vez mejor ir preparados un poquito con estas preguntas muy comunes. Utilizar técnica STAR. ¿Cuál es la técnica STAR? Es cuando yo doy una respuesta y menciono la situación, la tarea, la acción y el resultado. El resultado comprobable, una cifra, un cambio, algo estructurado, algo que se pueda comprobar. Esos son los resultados que nos sirven. Y importantísimo, desarrollar una buena comunicación. Tener una escucha activa de las preguntas antes de responder. Si algo no entendimos o si no tenemos claro qué nos están preguntando, está bien pedir una clarificación. Es decir, cuénteme algo, ¿a qué se refiere con esto? ¿O qué es lo que está necesitando que yo le comente? Para que respondamos de forma clara lo que nos está preguntando y que no tengamos confusiones en esto. Y utilizar un lenguaje claro y conciso es muy importante. Hacer las pausas, hablar despacio, no hablar súper rápido y divagar un poco, tratar de ser muy concretos y concisos para que las respuestas estén acertadas a lo que nos están preguntando. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, ahora, aquí nosotros les vamos a dar una pequeñita muestra de algunas preguntas frecuentes que se pueden dar en los procesos de selección. Los hemos dividido por varios subtemas. Inicialmente tenemos las preguntas que de rigor, experiencia y trayectoria laboral. Cuénteme sobre su experiencia laboral previa, cuáles son sus responsabilidades más importantes del puesto, por qué dejaste el empleo anterior. Tenemos un sinnúmero de preguntas y un sinnúmero de respuestas que pueden darse en este contexto de experiencia y trayectoria laboral. Asimismo, tenemos las habilidades y las competencias, cuáles pueden ser tus mayores fortalezas, lo que les había comentado, cómo te describirías en términos de trabajo en equipo, puedes mencionar una situación en la que hayas resuelto un problema de manera efectiva. O sea, realmente aquí puedes tener este tipo de preguntas y también pueden darse de otra forma. Adicionalmente, también dentro del proceso nos pueden preguntar sobre la motivación y los objetivos profesionales, situaciones hipotéticas, sobre la adaptabilidad y el trabajo. Ok, ahí
Ok, aquí tenemos un ejemplo con respecto al esquema de las mejores respuestas que podríamos tener en el caso de que nos hagan las preguntas que les mencioné previamente. Cuéntame acerca de tu experiencia laboral previa. Es importante que mencionemos los puntos específicos. ¿Cuántos años he trabajado? El nombre de la empresa, qué área o qué función desempeñé principalmente, en el tiempo adquirí qué experiencia con respecto a responsabilidades claves, enlistarla. Antes de eso estuve en la empresa tal, donde me enfoqué en responsabilidades relevantes tales, eh, qué es lo que me permitieron desarrollar las experiencias anteriores. Es importante que demos estos valores, estas respuestas específicas para que podamos facilitar un poco la información al entrevistador. ¿Cuáles han sido tus responsabilidades más importantes en tu puesto anterior? Ok, en el cargo anterior estuve como mencionar el cargo, cuáles eran mis responsabilidades más relevantes, describirlas. Estuve encargado de algo específico, una responsabilidad específica que teníamos en ese cargo, qué actividades hacía o qué proyectos importantes hice y qué competencias requerían este tipo de actividades específicas en el puesto en el que estuve. Cuando me pregunten por qué dejaste tu empleo anterior, es importante mencionar, tal vez si es que fue por una decisión propia, ok, que decidí, eh, que sentí que había alcanzado el punto donde debía buscar un crecimiento significativo en mis habilidades y en mis responsabilidades y que estaba buscando nuevos desafíos y oportunidades para seguir creciendo profesionalmente, que las habilidades que ganó en la empresa actual siempre van a contribuir para el éxito del equipo y que esto le está permitiendo crecer nuevamente. Es preferible que lo manejemos todo de forma muy general, no mencionando cosas muy específicas que no me gustaba tal cosa o no me permitían crecer, porque es lo mismo que posteriormente, si estamos en este trabajo, van a pensar qué vamos a decir de esta empresa en el caso de que dejemos de trabajar ahí. Entonces tenemos que cuidar mucho este detalle de mencionar nuestros empleos anteriores. Ok, la siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las habilidades y competencias está cuáles son, eh, las mayores fortalezas. Aquí es importante que nosotros tengamos ya previamente analizado este tipo de cosas. ¿Cuál ha sido mi mayor fortaleza? Podemos decir una o dos fortalezas relevantes para el puesto y dando un ejemplo de cómo yo he podido desempeñar o desarrollar esta fortaleza. ¿Qué es lo que me ha permitido? ¿Cuáles han sido los logros o los resultados relacionados con esta fortaleza para el beneficio del puesto como tal o de la empresa? ¿Cómo te describirías en términos de trabajo en equipo? Es importante que mencionemos que nos consideramos, cómo nos consideramos como colaborador, qué es lo que nosotros disfrutamos hacer, si es que yo disfruto trabajar en equipo en campo, si es que yo disfruto trabajar en equipo en oficina, si es que soy más administrativo, si es que soy más de campo, si es que soy flexible, todo este tipo de cosas que hacen que contribuya yo al equipo, porque es realmente un trabajo en equipo como tal. Y por último está, puedes mencionar una situación en la que hayas resuelto un problema de manera efectiva. Entonces, aquí debemos describir específicamente un problema, no divagar, no contar toda la historia, sino que mencionar específicamente. En el último empleo enfrentamos un desafío tal que fue el ejemplo específico, utilicé mis habilidades tales para poder identificar las causas y se trabajó con el equipo para implementar una situación, una solución efectiva y como resultado obtuvimos este tipo de cosas. Entonces, ser muy concreto, muy específico, poder mencionar los puntos claves y poder tener una respuesta correcta y efectiva. Eso también es muy importante. Listo. Entonces, continuamos, por favor. Ok. Entonces, como ejercicio práctico, para cerrar esta etapa de entrevistas, les puedo mencionar que es importante que tengamos la preparación de nuestras respuestas, lo que les mencioné, verificar las habilidades, verificar las debilidades, las fortalezas, tener un mapeo de las cosas que puedo mencionar, hacer un análisis o una retrospección con respecto a mis habilidades, prepararnos utilizando la técnica STAR, situación, tarea, acción y resultado, dando cifras y resultados manejables, tener una retroalimentación constructiva,
hacer estas simulaciones, intercambiar retroalimentación. Si yo no tengo nadie que me ayude, entonces puedo grabarme, veo el video y veo cómo respondo, veo mis actitudes, veo mis gestos, veo mis reacciones y ahí yo mismo me puedo dar esta retroalimentación. Y en simulación, también podemos hacer una simulación de entrevistas, podemos hacer que una persona nos ayude siendo el entrevistador y yo soy el entrevistado, podemos practicar entrevistas estructuradas o también podemos utilizar herramientas para hacer estas simulaciones de entrevistas. Existen herramientas con inteligencia artificial, existen aplicaciones como My Interview Simulator y también Interview Body y Interview Stream. Entonces, son ciertos elementos que les pueden ayudar a poder practicar o simular una entrevista para que ustedes vayan un poco más tranquilos. Ok, vamos por favor a la siguiente diapositiva. Ok, ahora vamos a iniciar con el tema de Assessment Center. Inicialmente es importante que sepamos que el assessment es un proceso de evaluación que tiene una metodología estructurada y que nos sirve específicamente para evaluar competencias, habilidades y actitudes dentro de un contexto manejable o dentro de un contexto observable. Entonces, aquí van a medir mucho tus habilidades dentro de test de aptitudes o de personalidad que se planteen en un estudio de caso o en una presentación o en ejercicios escritos. Entonces, es un poco en términos generales lo que les puedo mencionar de lo que es el hacer. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué se evalúan? Se pueden evaluar conocimientos técnicos o académicos, algo muy específico, se pueden hacer unas evaluaciones de conocimientos específicos de una materia, habilidades técnicas, capacidades para realizar ciertas tareas específicas, las competencias blandas o los soft skills, que sirven para habilidades interpersonales, comunicación, trabajo en equipo, actitudes y valores que examinan las creencias o las actitudes de la persona hacia ciertas situaciones o a ciertos conceptos, cómo se puede medir el desempeño laboral, la eficiencia y la eficacia en la realización de las labores, de las tareas laborales y la potencia y puede potenciar el desarrollo, evaluando las capacidades de crecimiento y aprendizaje de una persona en su rol actual o en roles futuros. Entonces, estas 6 cosas se pueden evaluar mediante un assessment o un ejercicio de assessment. Siguiente, por favor. Ok, entonces, inicialmente, como para términos generales, podemos decir que se evalúa la capacidad de generar en soluciones, la interacción con otras personas, qué capacidad yo tengo para participar o para colaborar con personas que recién estoy conociendo, porque en un assessment me pueden poner con varios candidatos que yo recién conozco en ese momento a debatir, a conversar, a llegar a una solución, a realizar una actividad en conjunto. Entonces miden la interacción que tengo con las personas, las habilidades que tengo para el puesto en específico, qué tanto yo tengo, qué potencial tengo y qué tanta atención al detalle le pongo y cómo ordeno mis ideas. Esto está orientado a los resultados que presento. Entonces, eso. De ahí el siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Ok, ¿qué tipos de assessment existen? ¿Qué tipos de evaluaciones existen? Pueden haber pruebas, es decir, pruebas específicas como un tipo de examen o un cuestionario, evaluaciones prácticas, que son simulaciones o ejercicios que requieren habilidades o aplicaciones de habilidades técnicas, evaluaciones de desempeño, esto de aquí es más que nada orientado a la parte interna del área de talento humano, donde analizan tu rendimiento laboral en tus funciones específicas dentro de tu cargo. El Assessment Center, que es una metodología que combina varias técnicas que pueden iniciar con entrevistas, luego va a ejercicios de grupo, luego va con pruebas individuales, y esto nos permite tener una evaluación global. Las pruebas psicométricas, que son estas pruebas que nos envían a veces por plataformas que miden habilidades cognitivas, rasgos de personalidad o aptitudes, el juego de roles o el roleplay, que es un ejercicio práctico sobre una situación específica y que te evalúa la capacidad para manejar una situación difícil, la empatía y generalmente son situaciones extremas en donde no puedes perder la compostura, pero donde evalúan tu reacción o tu respuesta. Y los ejercicios de caso críticos son
situaciones que se plantean en un entorno crítico que permiten evaluar un poco la comunicación de tus ideas, las habilidades para escuchar, la capacidad para negociar, y puede ser esto de forma individual o grupal para poder conocer también tu control de emociones, tu manejo del estrés y cómo se relacionan o cómo se orientan hacia una resolución constructiva. Siguiente, por favor. Ok. Es importante que sepamos que generalmente un assessment tiene varias etapas. La primera etapa siempre va a ser una actividad para romper el hielo, por así decirlo. Esto de aquí, generalmente el moderador asigna para una presentación de grupo. Puede ser preguntas específicas en un tiempo limitado de 15 o 20 minutos. Con esto te puedes dar cuenta de cómo prioriza la información las personas o los participantes, cómo organizan sus ideas y qué tanto pueden hacer en 15 minutos y sobre todo a qué le dan valor. Es decir, la estructura de un assessment siempre va a empezar con una actividad de dinámica de presentación o de presentación grupal o de presentación individual. Entonces aquí nos permite conocer a las personas que van a evaluarlos, cómo se presentan, qué tipo de cosas son importantes que ustedes mencionen, que respeten el tiempo limitado, que escuchen y puedan seguir una consigna, y con esto van a poder también conocer la estructura de las ideas de los candidatos. Entonces, esa es la parte, siempre es la parte inicial de un assessment. La segunda etapa siempre consiste en hacer un ejercicio o dos prácticos en donde se plantea una situación con datos específicos y se les recomienda de una forma individual proponer una solución o una planeación para alcanzar un objetivo. Generalmente la segunda etapa siempre la hacen en pequeños grupos o siempre la hacen eh, por partes, ¿no? No siempre son todos juntos, sino los dividen un poquito. La presentación casi siempre es todos juntos. La siguiente diapositiva, por favor. Y por último, en la tercera etapa, se trabaja en equipo para nuevamente tratar de resolver un caso específico. Aquí generalmente siempre se pone un caso ya mucho más técnico. Si es que son asesores comerciales, se les pone un caso de vender un producto o de verificar qué tan comercial es este producto, o si es que es una persona ya de otra área, aquí en esta etapa del proceso siempre se pone un ejercicio mucho más detallado con respecto a la parte técnica. Y aquí les he puesto un poquito una muestra de cómo es la matriz de calificación. Aquí, por un lado, tienes las competencias, tienes los candidatos y tienes la puntuación. 10 es excelente, 8 es muy bueno, 7 es satisfactorio y 5 adecuado. Entonces, voy calificando de acuerdo a la actividad. Si ustedes ven aquí arribita, bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero dice como que ejercicio, el nombre del ejercicio y las competencias que yo voy a evaluar. Toma de decisión, resolución de problemas, pensamiento crítico y liderazgo. Entonces, si es que esta persona toma decisiones, es una habilidad, bueno, no alcanzo a leer muchos, pero me invento, toma decisión, es una persona que demuestra que dentro del ejercicio tomó la iniciativa para decidir quién sale a debatir, me invento. Entonces, ok, eso lo hizo esta persona, perfecto, entonces lo cumplió, ponemos la calificación 10. Esta matriz de calificación la llena el evaluador. Solamente les muestro para que sepan un poquito cómo es del otro lado las evaluaciones. La siguiente, por favor. Ok, como les dije, dentro de la estructura siempre hay un ejercicio de presentación. En este caso yo les he traído el ejemplo de uno de los tantos ejercicios que puede haber para presentación. En este caso está el ejercicio del escudo. ¿Cómo se describe el ejercicio? El participante debe diseñar y presentar un escudo personal que represente 4 características importantes de su personalidad, habilidades o valores, y luego debe explicar el significado de cada sección del escudo en una presentación de 5 minutos. Entonces, ya tengo la consigna dada. Estas imágenes yo se las he puesto como para que ustedes lo conozcan, pero a mí me dan esta imagen, me dan esta instrucción y yo tengo que escuchar claramente qué es lo que me han pedido y cuánto es el tiempo que yo tengo. Entonces, esta es la etapa inicial de un ejercicio de presentación en un assessment. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pueden evaluar aquí?
Pueden evaluar autorreflexión y autoconocimiento, es decir, la capacidad para identificar y comprender sus propias fortalezas, sus valores y sus características importantes. La creatividad. ¿Qué habilidad utilizo para diseñar un escudo visualmente atractivo y significativo? La habilidad de comunicación. ¿Cómo yo organizo mi mente para presentar las ideas de forma clara y coherente? ¿Cómo uso un lenguaje verbal y no verbal durante la presentación? ¿Cuál es la confianza y la seguridad que yo muestro al hablar en público y al responder las preguntas, porque me pueden hacer preguntas? ¿Y qué capacidad de síntesis poseo al seleccionar y explicar las características más representativas de mí mismo en el tiempo limitado que me han dado? Entonces, estas competencias o estas habilidades pueden evaluar dentro de este ejercicio de presentación. La siguiente, por favor. Ahora, dentro de los criterios de evaluación que se presentan son claridad y coherencia. ¿Las respuestas fueron claras? ¿Fue coherente la explicación de cada sección del escudo? ¿Qué creatividad y diseño puso? ¿Es el diseño del escudo creativo y visualmente atractivo? ¿Cómo fue la comunicación verbal y no verbal? ¿Utilizó el participante un lenguaje claro y efectivo? ¿Mantuvo contacto visual utilizando gestos apropiados? El autoconocimiento. ¿Demostró el participante un buen nivel de autoconocimiento y reflexión sobre sus características personales? Y la confianza y seguridad. Sí presentó el participante con confianza y seguridad. Esto de aquí pueden ser los criterios de evaluación dentro de este ejercicio mencionado previamente. Ahora, aquí les dejo ciertos datos importantes a considerar cuando estemos en un proceso de assessment. No hay respuestas incorrectas. Debemos tener la seguridad de que creemos en nuestras respuestas, en nuestro criterio, en nuestra opinión. Es importante escuchar bien las instrucciones. Si no comprendiste algo, es válido que pidas una clarificación. Es importante que tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer. Lo peor que nos pueden decir es repetirnos las instrucciones. Pero no hay ningún temor ni está mal si yo no escuché bien a la primera o si no entendí. Es preferible pedir que me repitan las instrucciones y tener claro todo para yo poder tener un resultado correcto. Es tu oportunidad de destacar. Es importante que sepamos que por destacar no simplemente tenemos que participar y ya. Es importante que nuestras participaciones sean valiosas. Si nosotros queremos aportar con algo, tiene que ser algo valioso. No podemos simplemente mencionar por destacar, porque no vamos a destacar de una forma positiva, sino que puede jugar en contra. Establece tu objetivo para que no pierdas el enfoque. Es importante que yo sepa, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un proceso de assessment para poder obtener el puesto. ¿Qué es lo que me tengo que enfocar? En mostrar mis habilidades, porque no puedo perder mi enfoque en distraerme con otra persona o pensar en que no, yo tengo que salir y tengo que sobresalir y me pongo un poco caprichoso con mis respuestas o me pongo muy competitivo. No, tenemos que enfocarnos en cuál es el objetivo. Y es importante que utilices tus competencias, seas recursivo, atrévete a ir más allá de lo que te piden. Es importante que podamos tener esta confianza de destacar. Entonces, eso es un poquito sobre los temas que eh, teníamos preparados para el día de hoy. Obviamente tenemos muchísimos más ejemplos y muchísimos más detalles importantes que nos gustaría comentarles. Entonces, ahora vamos a revisar un poquito las preguntas. Déjenme ver del lado de acá. A ver, pésima señal. Durante una llamada telefónica te realizan una serie de preguntas, te dicen que eres el adecuado y que te van a llamar para completar todo para el cargo y luego desaparecen. ¿Eso por qué pasa? A ver, esto de aquí a veces sucede porque cuando nos hacen una llamada telefónica es un primer filtro, es el screening telefónico, es la primera etapa del proceso. Entonces, aquí obviamente el reclutador va a buscar obtener datos relevantes para ver si es que yo me ajusto al perfil. Es importante que ustedes sepan que cuando es la primera llamada telefónica no significa que ya estamos participando dentro del proceso. Simplemente significa que nos están considerando y están filtrando la información. Eso no es el inicio del proceso de selección. Eso simplemente es mapear el mercado, ver qué personas tengo en el mercado. A veces cuando ocurren este tipo de cosas, a veces los procesos no están concretos
y simplemente están haciendo una búsqueda general en el mercado, inclusive a veces esto es internamente para decidir, ok, sabes que sí, hay personas que nos pueden aplicar para el cargo, pero nos costaría esto, 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 esto. Entonces, ok, internamente como empresa decidimos desistir del proceso. Y no significa que yo no esté bien o que yo no cumplí con el perfil o que yo no soy competitivo, simplemente fue una solución interna que consideraron como empresa y no realmente es difícil poder explicarle a todos los que aplicaron o a todos los que llamamos que internamente se desistió del proceso. Entonces, por eso es que a veces las personas no vuelven a contactar. Ok, siempre hacen un proceso de assessment. En mis entrevistas nunca me suele ir muy bien y por eso no paso a la última etapa. ¿Qué me recomienda? Quiero practicar y mejorar en ese aspecto. No siempre hacen procesos de assessment. Depende el nivel jerárquico o también depende lo que quiera evaluar la empresa. Hay ocasiones en las que las posiciones son operativas y sí, también se hace un proceso de assessment y hay otras veces en las que no solamente hacen assessment para procesos de gerencias o para procesos de vendedores. A ver, ¿por qué no te puede estar yendo bien en las entrevistas? Hay muchos aspectos. Tendremos que revisar muy bien porque puede ser que tal vez las aplicaciones que estás haciendo no son específicas, tal vez en las entrevistas no tienes un buen desempeño, te pones nervioso. Hay muchos factores. Entonces, son cosas que sí es importante que tú analices un poco tu situación y que vayas viendo qué cosas pueden mejorar. ¿Por qué? Sí se puede mejorar y si practicas, sí lo puedes lograr. ¿Cuál es el error más común en entrevistas o en assessment? A ver, el error más común es que podemos, eh, a ver, cuando yo en una entrevista no soy serio, no respondo a tiempo, me demoro, tengo el reclutador llamándome para decirme la entrevista era hace 5 minutos, no se ha conectado, ese tipo de cosas son un error muy grande porque eso de ahí hace que ya nos descarten, inclusive si somos un perfil bastante bueno. A mí me ha pasado que algunas veces yo he tenido candidatos que son muy buenos para el proceso que estoy teniendo y realmente no hay un compromiso por parte de ellos en el proceso. Entonces ya desde ahí a mí me cuesta presentarlo al cliente porque realmente no tengo este nivel de compromiso que necesito sentir desde el inicio. Entonces, sí es importante que nos mostremos muy diligentes porque es una de las cosas que podemos tener el perfil perfecto, pero hace que nos descarten de la terna. Y en un assessment, los errores que podemos cometer es tal vez tener mucha pose, es decir, ir todo muy prefabricado o tener todo muy escrito, muy aprendido, no ser real, no ser espontáneo, no ser honesto, porque ahí como que truncamos y le quitamos validez al proceso de evaluación que nos hacen. Porque realmente esto es para tratar de evaluarte en un contexto real. Pero si yo me muestro muy, se nota que estoy enojado, pero me hago el que no estoy enojado, o trato de mencionar las respuestas que ellos quieren, o si me dicen, bueno, es que el trabajo es complicado, no, no se preocupe, yo puedo trabajar hasta las 10, 11, 12 de la noche, son cosas que hacen que podamos tener inconvenientes. Entonces, ¿podemos ser parte de su bolsa de trabajo para cuando tengan vacantes? Claro que sí, eso lo pueden manejar con Martín. ¿Cómo podemos controlar los nervios con las entrevistas? ¿Cómo respondo a las entrevistas con las debilidades? ¿Qué puedo mencionar al finalizar una entrevista? ¿Y cuáles podrían ser preguntas trampas? Ok, bueno, tenemos algunas preguntitas. Eh, Nosotros vamos a poder contarles un poco sobre las preguntas trampa. Eso Martín ya les va a explicar más adelante cómo y dónde. ¿Qué podemos mencionar al finalizar una entrevista? Lo importante es no sonar desesperado, lo importante es no sonar ansioso, estar muy tranquilo y demostrar que estás abierto, dispuesto y tienes una buena predisposición para los pasos. A veces también dentro de los procesos hay algunos pasos tediosos, que llenar una ficha, que llenar la información, que hacerte los exámenes preocupacionales, todas estas cosas, pero a la larga son los procesos que tenemos que cumplir y lo mejor es tener una buena predisposición. Entonces, sí es importante poder tener eso. Y bueno, eso por mi lado, de ahí si me queda pendiente alguna preguntita, entonces más adelante Martín les va a poder explicar dónde y cómo y cuándo les vamos a poder responder estas preguntas con muchísimo gusto. Entonces, eh,
Lo dejo a Martín para que pueda continuar con la charla. Bueno, espero que a todos les haya parecido interesante esta charla y gracias, Ana Paola, por dar toda esta valiosa información que, bueno, a la final a ustedes les va a servir bastante. Justamente acabamos la charla de tips de entrevistas o tips de assessments que son muy importantes en sus procesos de selección. Porque los reclutadores a la final lo que van a hacer es entrevistarles a ustedes y ustedes tienen que tener conocimientos sobre esto, ¿cierto? Sobre cómo realmente actuar y cuáles son las estrategias para impactar a las personas que van a contratarles, ¿ok? Y lo que yo quiero conversarles hoy es que, bueno, les hemos dado ya el mapa hacia el cambio laboral que desean en más o menos una hora, pero seamos honestos. Una hora no basta para hacer todo esto y tener los resultados que quieres, ¿verdad? Justamente Ana Paola estaba aquí explicando algunos ejercicios prácticos que pueden hacer ustedes, ejercicios prácticos de inteligencia artificial para, para practicar entrevistas o para practicar todos estos temas que hemos visto, no solo en esta charla de entrevistas, sino también en las anteriores de búsqueda de empleo avanzado de búsqueda de empleo con inteligencia artificial. Entonces, básicamente lo que yo les quiero decir es que existe un 40% más de probabilidades de que consigan ustedes trabajo con la ayuda de inteligencia artificial y de expertos en talento humano como lo somos nosotros. Tenemos 33 años de experiencia aquí en el Ecuador y de hecho en otros países, incluso ayudando a la gente a que consiga trabajo. Y aquí les pregunto a ustedes qué les conviene, qué es más rápido y mejor, ¿ok? Lo que ustedes quisieran, lo que ustedes quieren es que alguien les lleve de la mano, que tengan una guía paso a paso con un proceso comprobado, y que consigan el objetivo más rápido, ¿cierto? De poder entrar al mercado laboral y poder conseguir un trabajo. Por eso nosotros les traemos un taller que básicamente resume todas estas charlas que hemos dado gratuitamente. Resume inteligencia artificial enfocada en empleo, optimización de LinkedIn, búsqueda de empleo avanzada, desarrollo de tu marca personal, enfócala a empleo o venta, e incluso los tips y simulaciones de entrevistas y assessments que vimos hoy. Y vamos a tener nuestro taller en Quito el 26 de octubre y estamos próximos a tener nuestro taller en línea que empieza el 30 de septiembre, es decir, este lunes. Y básicamente este taller es el camino más rápido para su transición laboral. ¿Ok? Ustedes van a ver todo esto. Es muy fácil que ustedes consigan el trabajo. Ustedes se estarán preguntando qué tan difícil es hacer esto o si es que van a tener resultados. Pero miren, nosotros hemos tenido asesorados que después de 2 semanas a un mes de tomar el taller, les llovieron propuestas de empleo y efectivamente lograron obtener un trabajo de alto nivel, que es lo que ustedes quieren. Incluso si es que ustedes ya trabajan, no hay problema. Pueden con este taller llegar al siguiente nivel y conseguir mejores trabajos. ¿Quiénes han tomado nuestro taller? Como ven acá, gerentes de operaciones, gerentes de marketing, gerentes de supply chain. Estas tres personas han estado en Pronaca, han estado en Levapan, en Banco Pichincha. Como ven, ejecutivos de alto nivel de cualquier área se pueden beneficiar y ustedes también. ¿Ok? ¿Ustedes qué van a obtener con el taller? Van a tener 10 horas de práctica de simulaciones, van a tener todos los productos terminados, van a tener de 150 a 300 horas extra de contenidos para inteligencia artificial de búsqueda de empleo, de cómo encontrar empleos remotos, entre otras cosas, ¿no? Van a tener acceso a nuestro canal de WhatsApp de vacantes en tiempo real. Como alguien estaba preguntando anteriormente, si es que pueden entrar a nuestro portal para vacantes. Igualmente, ustedes pueden con este taller entrar a nuestro portal para vacantes senior, donde es un portal cerrado, donde solo ofrecemos vacantes de alto nivel al público que se registra en nuestro taller. Va a tener recursos extra, networking con jefes y gerentes, va a tener un sorteo de pruebas psicométrica más feedback e incluso va a tener una asesoría uno a uno un mes después del taller para revisar todos sus avances y darles este último impulso. Hay consultorías que van de $150 o incluso servicios de empleabilidad que cuestan hasta $3,000. Pero esto es una locura. Nosotros estamos ofreciendo un precio especial, limitado, de nuestro taller en línea a $150 y nuestro taller presencial a
dólares más IVA. Les recomiendo que llenen nuestro formulario que les voy a poner ahora en el chat. En este formulario, ustedes van a recibir más información de nuestro taller. Solamente nos quedan 4 cupos en nuestro taller en línea porque empezamos este lunes. Y en nuestro taller presencial que será en Quito, eh, nos quedan 8 cupos. Entonces, les recomiendo llenar este link que acabo de dejar en el chat, donde es un formulario para que un asesor les llame y les explique de qué se va a tratar este taller, les dé más información, les dé los métodos de pago, que bueno, aquí lo tienen, justamente pueden pagar con efectivo, transferencia y tarjeta de crédito. Incluso pueden diferirlo a 3 meses sin intereses, que les saldría $50 aproximadamente cada mes. Entonces, somos realmente una empresa que se dedica a esto, a ayudar a las personas a que encuentren trabajo y tenemos una guía paso a paso para que ustedes empiecen a obtener resultados realmente. ¿Ok? Y si es que no alcanzaste a entrar a esta charla en vivo y estás viendo esto en una grabación, vamos a respetar la promoción durante las fechas y locaciones y toda la información aquí abajo en la descripción. Pero para todos los que estamos hoy en vivo, pues lo que ya les dije, aprovechen estos últimos 4 cupos e incluso tenemos algunos descuentos por grupo o descuentos por preventa. Si es que ustedes compran hasta mañana máximo, les va a dar un descuento igualmente en estos precios que ven acá, de nuestro taller en línea y de nuestro taller presencial. Entonces les invito a que formen parte de esto. Como les digo, esto es un taller que es garantizado. Ustedes van a conseguir empleo con esto. Y como les dije, existe un 40% más de probabilidades de que ustedes encuentren el trabajo que merecen con una ayuda de expertos en talento humano y herramientas de inteligencia artificial, donde nosotros les vamos a enseñar todos estos temas. Transición laboral, perfil de LinkedIn, cómo aumentar tu visibilidad ante empleadores, ante reclutadores para que te encuentren y te ofrezcan trabajo, hacer cartas de presentación, usar inteligencia artificial enfocada en empleo, hacer CVs con inteligencia artificial, a usar herramientas para practicar entrevistas con inteligencia artificial, practicar idiomas, a entender cómo hacer correos con su carta de presentación y llegar a las personas correctas para que realmente encuentren resultados de trabajo, de ofertas de trabajo o incluso de ventas. Entonces, básicamente es un taller integral donde ustedes van a ver inteligencia artificial enfocada en empleo, optimización de LinkedIn, búsqueda de empleo avanzada y empleos ocultos, desarrollar su marca personal, entre otras cosas, simulación y tips de entrevistas y assessments que vimos hoy. Entonces, les voy a dejar el formulario una última vez para los que estén interesados en entrar. Solamente tenemos 4 cupos. Y pues les agradezco a todos que hayan entrado a cada una de estas charlas. Eh, Próximamente les voy a mandar todas las charlas grabadas, pero justamente estas charlas caducan, ¿ok? Entonces espero que la mayoría haya podido ver todas nuestras charlas. Les dejo, muchas gracias a todos por su atención y espero que hayan encontrado valor en todo lo que nosotros hemos explicado hoy. Que a la final esto es gratuito, pero si es que tú quieres ya un servicio personalizado con prácticas y simulaciones reales donde te lleves productos terminados, te recomiendo que entres a nuestro taller, que básicamente resume todo lo que hemos hecho aquí. Es un proceso integral donde gerentes han tomado este taller y han conseguido empleos, entonces tú también puedes hacerlo y que tiene un precio razonable, ¿ok? Eh, Como les dije, hay precios que van desde $150 solamente una hora o hasta $3,000 de un servicio como el que nosotros estamos dando para ayudar a las personas a que encuentren empleo. Entonces, les recomiendo llenen nuestro formulario y cualquier pregunta igualmente pueden ponerla ahorita
sino ya para terminar esta charla. Voy a esperar un minuto y si es que no hay preguntas, pues les agradezco a todos por entrar y les invito a que formen parte de nuestro taller para que puedan hacer este proceso de encontrar trabajo y realmente tener resultados en poco tiempo, ¿ok? De acelerar ese proceso. Aquí Valeria dice gracias, muchas gracias igual Valeria por entrar, muchas gracias a todas las personas que hicieron sus preguntas, siempre es bueno que haya interacción y les agradezco. Hasta luego y los invito al taller. Nos vemos.